Hola, mucho gusto. Mi nombre es Leonardo de Jarano. Llegó parte de la asignatura de Administración y Gestión de Bases de Datos en la Universidad Compensar. Y el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy cumple solamente un propósito netamente académico. No es un tutorial como tal, simplemente es un ejercicio académico donde nos están pidiendo la creación de una base de datos desde ceros. Como tal, el ejercicio está orientado a solucionar una problemática que se ha inventado en este momento. Pues hablamos de una problemática de una persona que se dedica a la comercialización o la venta de artículos de ciclismo. Esta persona lo que quiere solucionar precisamente es el control de a quién le vende, qué es lo que vende y quién lo vende, es decir, de los empleados que tiene o de los vendedores que tiene, quién es el que realiza la venta del artículo como tal. Suponiendo que esta persona pues tiene una tienda física como tal, y lo que necesita también es poder tener cierta escalabilidad en el manejo de los datos o el manejo de la información. Eventualmente va a querer montar una plataforma e-commerce o algo así por el estilo. Y lo que necesita precisamente es una estructura de datos que le permita visualizar y gestionar la información que ya hemos mencionado. Para esto lo primero que vamos a hacer es hacer un diagrama conceptual, que es el modelo entidad-relación, donde nos permite hacer el diseño de la base de datos a manera conceptual. Ya lo vamos a ver. Luego vamos a ver el modelo lógico, y esto corresponde precisamente a las tablas como tal que se van a construir para dar solución a la necesidad del cliente o de la persona que está llegando con el requerimiento. Luego vamos a visualizar lo que corresponde a la creación de la base de datos como tal. La herramienta que vamos a emplear en este ejercicio va a ser MySQL, y el ambiente en el que estamos trabajando es una máquina virtual para efectos del ejercicio, un Ubuntu 24.04 LTS en VirtualBox. Eh, Adicional a eso, pues para poder hacer una visualización más amable de los datos, podríamos trabajar bien sea con MySQL Workbench o podríamos trabajar también con dbeaver, que es un software libre que nos permite realizar la conexión con la base de datos y ahí estar adelantando bien sea eh, cualquier tipo de consultas o poder hacer inclusive la administración de la base de datos siempre que contemos con el usuario root o el usuario administrador para poder hacer la gestión de la base de datos como tal. Sin más preámbulos, entonces arrancamos. Ya les había mencionado, la problemática con la que llegamos es: una persona tiene una tienda donde se comercializan artículos de ciclismo, y el usuario necesita saber qué es lo que se está vendiendo, quién lo está vendiendo, es decir, cuál de los empleados es el que está realizando la venta, y asimismo saber a quién se le está vendiendo. Asimismo necesita también realizar un control del inventario, de lo que tiene en stock, y también poder identificar quiénes son los proveedores que le están suministrando el stock que tiene en este momento en su tienda como tal. Como ya lo había mencionado, lo primero que vamos a hacer es visualizar el modelo de entidad-relación, y como ya lo había dicho, el modelo de entidad-relación lo que permite es hacer un diseño conceptual de cuáles van a ser las tablas y cuáles son las relaciones que van a configurarse dentro de esas tablas y qué características van a haber dentro de las relaciones en esas tablas. Las tablas, ya cuando hablamos del modelo de entidad-relación, nos lleva a tratar las tablas como las entidades, y los campos que vamos a eventualmente a crear dentro de las bases de datos se consideran como atributos como tal. La primera tabla que vemos aquí, la primera entidad, es la entidad de clientes, donde la llave foránea o el campo principal va a ser el número de identificación del cliente como tal. Pero luego ya cuando vayamos a mirar el modelo lógico, ahí es donde nos vamos a dar cuenta esto cómo se traduce técnicamente ya al lenguaje SQL como tal. El cliente lo que hace es generar una compra, y cuando realiza la compra se relaciona precisamente con la entidad facturas. La entidad facturas tiene a su vez una relación que lo alimenta, y al mismo tiempo la entidad facturas genera una entidad débil. Recordemos que tenemos entidades fuertes y entidades débiles. En este caso, por ejemplo, tenemos una entidad fuerte que es la factura, y esta genera una entidad débil que es el detalle de facturas. Aquí, por ejemplo, para lo que tiene que ver con los empleados, y podemos identificar quién es el vendedor que realiza la venta como tal. Y esto queda registrado en las facturas como tal. Factura, el documento como tal, donde aquí también tenemos un campo principal o un atributo principal que es el ID de factura. Cuando se genera la factura, entonces aquí ya
se genera el detalle de la factura, que es donde se coloca el detalle de todo lo que se está vendiendo de parte del usuario como tal. Luego, esto se alimenta de la tabla o de la entidad productos, que a su vez tiene dentro de la entidad información relacionada con la entidad proveedores. Esa entidad proveedores, pues para saber cuál es el proveedor que me está dando los productos que yo estoy vendiendo en este momento o que estoy facturando al cliente X o Y. Y obviamente pues yo como tal no tengo una relación directa con el proveedor, sino que tiene que haber un contacto que corresponde precisamente al proveedor, y en este caso aquí tenemos la tabla o la entidad de contactos de proveedores, es decir, del proveedor, no sé, por colocar cualquier un ejemplo, AliExpress, hay un contacto o hay un usuario con el cual yo interactúo y ese es el que me está realizando la gestión o me factura a mí como tal, pero yo la información dentro del desarrollo como tal que necesito es solamente ese contacto o saber qué proveedor es el que me está proveyendo a mí el producto que estoy vendiendo. Luego también tenemos aquí una entidad, otra vez una entidad débil que corresponde precisamente a la entidad de inventario, es decir, para poder tener un conocimiento de cuál es el stock de los productos que yo tengo para poder vender. Esta tabla o esta entidad es la que me va a permitir a mí identificar cuántos productos tengo del stock que quiero vender para podérselo ofrecer a mis clientes cuando los voy a vender. ¿Listo? Entonces, aquí vemos puntualmente que siempre estamos hablando de una relación de uno a muchos, donde precisamente la entidad clientes, al momento que se relaciona con facturas, me está indicando que un cliente como tal puede llegar a generarme varias facturas. El cliente va, vuelve, me compra en varias ocasiones y me compra diferentes productos. No siempre lo va a atender el mismo vendedor. Hay ocasiones en las cuales lo puede atender varios vendedores dentro de la tabla de facturas como tal o la entidad de facturas como tal. Y siempre va a haber un detalle atado a la factura que se genera. Siempre que va a haber una transacción me va a generar una factura aparte. No es que yo le voy alimentando una factura estática como tal, sino que siempre va a haber una factura donde se van a desarrollar estos atributos como el estado de la factura, el método de pago, el valor total, el valor del IVA, el subtotal y la fecha de la factura como tal. ¿Listo? Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la entidad de relación. Cuando ya hablamos del modelo lógico, nosotros lo que hacemos es precisamente identificar cuáles son las tablas que tenemos que crear. Para esto nos podemos apoyar puntualmente de una hoja de cálculo, puede ser Excel, LibreOffice. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando OnlyOffice, que es una herramienta de software libre y que funciona igual que cualquier hoja de cálculo. Se parece muchísimo a Excel, por ejemplo. Y aquí precisamente vemos en primer lugar cuál es la tabla de clientes y lo que les había mencionado. Siempre voy a manejar primero un campo que me va a servir de forma principal para poder identificar al sujeto como tal dentro de mi base de datos, pero aquí también tengo la identificación del cliente y el tipo de identificación. Esta va a ser mi llave primaria generalmente. También tenemos la tabla de proveedores, donde yo identifico dentro de mi tabla con un código exclusivo para ese cliente, digo, para ese proveedor, al proveedor como tal, pero también tengo el dato del NID o del número de identificación que maneja a nivel tributario el proveedor que me está entregando a mí los productos. Aquí también se pueden llegar a manejar en Colombia eh, eh, proveedores importadores que obviamente están registrados con una cámara de comercio como tal. El contacto del proveedor, como ya les había mencionado, aquí tenemos un ID de contacto, ese va a servir para mí para poderlo identificar, inclusive también me va a servir en algún momento por si al caso este contacto no solamente tiene uno, no tiene contacto con uno, sino con varios proveedores como tal. Los productos como tal, aquí vamos a tener un ID de producto, es decir, sabemos que vamos a tener un producto que va a tener un código. Hablamos de marco de bicicleta, hablamos de no sé, los rines de la bicicleta, los neumáticos de la bicicleta, las llantas de la bicicleta, las cadenas para las bicicletas, el manubrio como tal, lo que sea. Donde se coloca el nombre del producto, la marca, el tipo, la descripción, muy breve también, porque no queremos que la base de datos se nos llene, pues obviamente, de información que no va a llegar a resultar relevante para nosotros. El precio base, el valor o el porcentaje de lo que debería aplicarse de IVA y el ID proveedor para poder identificar qué proveedor es el que me está entregando este producto. Y luego tenemos el inventario como tal, ya lo había mencionado, y es para poder tener un control del stock como tal.
Listo, tenemos la tabla de empleados. Esto es básicamente para poder identificar los vendedores o la persona que está realizando la transacción en nombre de mi tienda con el cliente como tal. Luego tenemos la tabla de facturas. Esto es fundamental porque en algún momento si llegamos a tener algún requerimiento de parte de alguna entidad que se encargue precisamente de temas tributarios, pues nos va a pedir precisamente la información de las facturas, va a cotejar y esto nos va a ayudar precisamente a tener un mejor control precisamente de las facturas y qué es lo que se facturó con cada una de estas facturas. ¿Listo? Entonces ahora sí, cuando ya tenemos precisamente el modelo lógico, aquí nosotros ya podemos plantear lo que corresponde a cuáles son las relaciones que se están dando dentro de las tablas como tal. Y esto ahorita lo vamos a ver a manera gráfica dentro del modelo relacional. Ya se los voy a ilustrar. En este caso, por ejemplo, tenemos la tabla proveedores, una relación que es de uno a varios con los contactos de proveedores. Como ya les había dicho, pues se puede llegar a presentar la situación en la cual un proveedor puede llegar a generar varios contactos o viceversa como tal. De hecho, aquí la relación podría llegar a ser uno a varios, pero esto no es una limitante como tal, sino que esto es netamente conceptual. Proveedores como tal también se relaciona con productos de uno a varios. Productos, por ejemplo, también se relaciona con inventario de uno a varios. Clientes con facturas de uno a varios. Empleados con facturas de uno a varios. Facturas con detalle de facturas de uno a varios, o inclusive esto podría llegar a ser de uno a uno, para tener una mejor consolidación precisamente de la información de qué factura, qué detalle de factura corresponde a qué factura como tal, y productos con detalles de facturas. Esto sí puede llegar a ser uno a varios como tal, porque lo que estamos diciendo es como entregando una descripción de cuál es el producto. Cuando nosotros vemos una factura y generalmente a veces se entrega el nombre del producto y la referencia del producto. Esto puede ir precisamente dentro de la descripción del producto como tal. Como ya lo había mencionado, entonces nosotros lo que hacemos es ya ir a realizar la creación de la base de datos como tal. Como ya lo había mencionado, nosotros vamos a emplear MySQL para poder hacer la creación de la base de datos y pues para MySQL simplemente lo que hacemos es crear mediante terminal la base de datos siguiendo una serie de instrucciones o unos queries como tal. Obviamente pues ya para lo que tiene que ver con la instalación de la herramienta pues hay muchos tutoriales en YouTube para poder hacer la instalación de la herramienta en Ubuntu o inclusive en cualquier distribución de Linux o también inclusive en Mac o también en Windows. Nosotros escogimos Linux porque me parece que es muchísimo más fácil mediante terminal que estar dándole siguiente, siguiente, siguiente. Pero bueno, esto que vamos a visualizar aquí es precisamente lo que corresponde a la creación de la base de datos. Esto ya lo estamos viendo aquí en Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es que cuando realizamos la instalación de la base de datos, creamos un usuario root, una contraseña, le damos una contraseña, ya podemos entrar a crear la base de datos como tal. Esto es dependiendo también del motor de base de datos que vayamos a emplear. En este caso, por ejemplo, MySQL lo que nos dice es que estamos creando la base de datos, pero si habláramos de Oracle, estaríamos hablando de un esquema de base de datos como tal. En este caso, por ejemplo, lo estamos llamando tienda ciclismo y aquí, cuando nosotros ingresamos por terminal, voy a digitar aquí la contraseña, ya que estamos aquí en MySQL, nosotros podemos emplear el script use y el nombre de la base de datos como tal. Y aquí ya estamos dentro de la base como tal. Vamos a darle la orden para que nos muestre las tablas. Y aquí ya estamos viendo precisamente las tablas de las cuales surgen precisamente de insertar esta serie de queries como tal. Entonces aquí lo que estamos haciendo es precisamente indicarle cada una de las tablas que tenemos que crear y le estamos dando los parámetros de acuerdo al modelo lógico que estábamos desarrollando hace un momento. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la tabla clientes, donde el ID cliente lo utilizamos como una llave primaria como tal. También tenemos la tabla de proveedores y tenemos un ID proveedor que va a ser mi llave primaria. Vemos también los datos que vamos a emplear o que vamos a recopilar en esa tabla, como por ejemplo el nombre del proveedor, obviamente este sería un varchar. Teléfono, aquí lo dejamos como un varchar. Email, también varchar, porque hay veces que los proveedores manejan nombres alfanuméricos dentro de sus correos. La tabla de productos y aquí por ejemplo ya vemos
precisamente el tratamiento para una llave foránea, este, por ejemplo, ID proveedor que viene precisamente de acá, del ID proveedor que viene de la tabla de proveedores. ¿Listo? También lo que corresponde a la tabla de inventario, vemos también la relación que hay del ID proveedor, la referencia que toma precisamente de la tabla, em, la tabla de empleados, la tabla de facturas, aquí ya vemos más de una llave foránea, que es el ID cliente, el ID empleado, y aquí también el detalle de facturas. Vemos el ID de factura y el ID de producto. Este ID de producto viene de la tabla de productos, que está por acá. Productos. Está aquí, miren. Aquí lo está señalando precisamente Visual Studio Code. Luego nosotros podemos, bien sea, o crearla aquí, o podemos, o sea, podemos emplear la terminal para poder crear la tabla, o lo que podemos hacer también es emplear aquí MySQL Workbench, o también cuando nosotros ingresamos aquí, nos va a pedir la contraseña. Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a poder entrar al esquema y aquí vamos precisamente, vamos a poder insertar aquí los queries que yo les estoy indicando acá o también una herramienta que yo recomiendo muchísimo es DBeaver que nos permite realizar una conexión no solamente con bases de datos creadas o administradas en MySQL, sino con cualquier gestor de base de datos, bien sea Oracle, o sea, bien sea, sí, bases de datos en Oracle, bases de datos en MySQL, bases de datos en Postgres o también en, se me olvidó cómo se llama el de Microsoft, pero bueno. El tema aquí, ¿cuál es? Cuando nosotros ya hemos creado las tablas, aquí nos está mostrando puntualmente y como lo vimos también en el modelo de entidad de relación, la creación de las tablas dependiendo de cómo se dio la diagramación dentro del modelo de entidad de relación y de acuerdo a cómo estamos haciendo la configuración de las llaves primarias y las relaciones entre las tablas como tal. Clientes va con facturas, facturas va con detalle de facturas, productos también va con detalle de facturas, inventario va con productos. Y fíjese que aquí nos está indicando precisamente cuál es la relación de uno a muchos, ¿sí? Y aquí nos está indicando precisamente que la tabla de inventario tiene genera una llave foránea que utiliza como llave foránea el ID producto. También tenemos la de proveedores y también tenemos contactos de proveedores como tal. ¿Listo? Eso para lo que tiene que ver con el modelo relacional. Ya lo vemos aquí, pero como les estaba mencionando, lo podemos dejar de una vez configurado dentro de las tablas como tal. Y ante la posibilidad de que no lo hagamos así, podemos crear puntualmente las tablas y después aquí de una manera muy gráfica podemos ir creando las relaciones de acuerdo a como lo habíamos planteado en el modelo de entidad de relación. Luego aquí ya nosotros tenemos cada una de las tablas, vamos a pasar a la herramienta aquí de los scripts y vamos a ver, por ejemplo, lo que corresponde a la tabla clientes. Aquí hemos insertado una serie de datos. El- Vamos a meterle un tris de zoom acá. Y aquí ya nos muestra precisamente, ya hemos insertado una serie de datos aleatorios dentro de la tabla como tal. Y esto lo que nos permite precisamente es visualizar cómo se están configurando los datos. El ID del cliente, esto puede ser un código numérico cualquiera, no importa. Por eso el campo como tal es de tipo número. Lo mismo con el cliente de acá o con lo que corresponde con la identificación. Listo, aquí se está generando por cualquiera de estos, pero la llave principal va a ser esta. Aquí vemos, por ejemplo, no sé si me deja hacerles una acá, no. Aquí ya estamos viendo precisamente que este es un campo que se identifica como una llave principal. Vamos a ir a la tabla productos. Perdón. Aquí también ya vemos los productos y aquí miren que aquí tenemos el ID proveedor y aquí tenemos el ID producto como tal. ¿Listo? El ID proveedor aquí lo tenemos como una llave foránea, pero el ID producto sí lo tengo como una llave principal. ¿Listo? Hay unas comprobaciones que se pueden realizar o que se deben realizar dentro de las tablas como tal y tienen que ver precisamente con esas comprobaciones para identificar si efectivamente las tablas como tal están cumpliendo con parámetros que necesitamos
que se cumplan en la configuración de la base de datos, es decir, que haya unicidad, es decir, identificar que no haya duplicidad de información o de datos dentro de las tablas como tal. Integridad, es decir, que no hayan datos huérfanos dentro de la base de datos. Em, Consistencia, es decir, que haya coherencia dentro de los valores que se están insertando dentro de la base de datos. Y validez, es decir, que hayan formatos correctos dentro de la base de datos como tal. De por sí, bien sea o por terminal o bien sea por medio de cualquiera de los gestores gráficos que hay para la administración de la base de datos, ninguno nos va a dejar insertar información que no cumpla con los parámetros de la tabla como fue configurada. Listo, pero para eso, pues aquí simplemente vamos a hacer lo que corresponde a las validaciones. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer la validación dentro de la tabla de clientes. Y aquí, por ejemplo, nos está botando que no hay datos duplicados a partir del dato de identificación como tal. Se puede llegar a dar una situación donde un cliente tiene un único número de identificación, pero diferentes códigos de identificación dentro de mi esquema como tal. Cuidado ahí, eso puede llegar a ser un error y eso es algo que se tiene que configurar al momento o se tiene que tener en cuenta al momento que se realiza la configuración de la tabla dentro del esquema o dentro de la base de datos como tal. En este caso, por ejemplo, nos está dando la situación pues con los datos que estamos visualizando acá o con los que ya se han em, cargado de manera previa, de manera de ejemplo para el ejercicio. Luego tenemos aquí lo que corresponde a la validación de registros no huérfanos. Esto lo vamos a hacer a partir de la tabla de facturas. Aquí estamos ejecutando una especie de subquery como tal. Y fíjense que aquí no tenemos ninguna, ningún dato que nos esté arrojando una característica donde no haya una factura atada a la tabla de facturas sin el ID del cliente. ¿Listo? Luego tenemos aquí la tabla de facturas para identificar si hay algún valor donde no se esté dando coherencia dentro de la base de datos. ¿Qué tipo de coherencia? Pues que si yo tengo un valor facturado, pues que esto debería tener un IVA. En este caso, por ejemplo, lo vamos a ver acá, entendiendo el IVA como el interés de valor agregado que se maneja en varios países. Por ejemplo, Colombia se maneja muchísimo, se maneja el IVA como tal. Y fíjese que aquí no está entregando ningún dato con un valor que no corresponda precisamente sobre los datos que tenemos de ejemplo en este momento. Lo voy a traer aquí otra vez la información de la tabla de facturas para que podamos observar que la tabla como tal sí tiene datos. Fíjense, aquí están los datos y entonces aquí está el valor, el subtotal, valor con IVA, el valor total, el método de pago y el estado de la factura si fue emitida o algo así. Estos estados, lo que corresponde con esto, se puede o bien sea mediante un CRUD muy básico o también mediante un desarrollo de una aplicación web, se puede enlazar a la base de datos para que mediante un ambiente gráfico se pueda hacer la carga de la información en la base de datos como tal. Y por último, lo que corresponde al tema de validez, lo vamos a revisar dentro de la tabla clientes como tal y lo que vamos a identificar aquí es que efectivamente no hay datos eh, relacionados o que no hay datos inconsistentes por el tema del formato. Ya hemos observado la información de la tabla clientes, pues la vamos a observar otra vez acá. Y fíjense que aquí no hay información que esté incorrecta como tal, sino que pues por la base de datos de ejemplo que estamos empleando, pues tenemos datos completamente consistentes. ¿Listo? Por último, también es importante que nosotros como administradores de la base de datos, pues hagamos un sano ejercicio de hacer un backup. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa con el backup? Pues que simplemente hay que hacer una serie, hay que seguir una serie de instrucciones que se pueden realizar por terminal. En este momento MySQL nos ofrece no directamente MySQL, sino que hay una herramienta que se llama MySQL Dump que nos permite realizar un backup con diferentes características. Nos permite realizar un backup solamente del esquema de la base de datos, es decir, la estructura como tal, es decir, arroja las tablas vacías, pero están construidas ahí, nos permite realizar el backup de eso. O en este caso, por ejemplo, estamos haciendo un backup. Hay dos tipos de backup que estamos realizando aquí. Uno que es con los datos y hay otro que nos permite realizar un backup de los datos, de la estructura, perdón, y también de las rutinas, triggers y eventos que se pueden llegar a presentar dentro de MySQL como tal, entendiendo los eventos, los triggers y las rutinas como esos procedimientos
que se pueden llegar a realizar, por ejemplo, en PL/SQL. En el caso de Oracle está puntualmente como PL/SQL como tal y son procedimientos o también cuadrar tareas, automatizar tareas. Esto nos permite también hacer un backup de esos procedimientos que nosotros podemos almacenar dentro de la base de datos. Y cuando nosotros corremos esta información aquí, lo hacemos precisamente por terminal. Para esto nosotros tenemos que salir de la base de datos como tal. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es, voy a revisar en este momento, ya había creado, creo que un backup previo. Está por acá. Y aquí está, mira, tienda completo. Vamos a correr el que corresponde a tienda completo. Lo voy a eliminar y lo voy a correr acá. ¿Listo? Entonces lo que les digo, aquí lo que va a hacer es el backup de la tienda de la base de datos como tal, también de las rutinas, las vistas, procedimientos, triggers y eventos. Es decir, esto de acá, esto de acá, esto de acá y la tabla, las tablas como tal, va a generar un backup de eso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto acá, lo vamos a colocar aquí en terminal, así tal cual, y lo corremos con control enter. Aquí digitamos la contraseña de la base de datos y ahí ya lo corrió. Entonces vamos a ir, en este momento por ejemplo estamos en la carpeta del usuario, vamos a ir a para la tabla de caps, ls y no generó el este. Creo que no lo corrió. Vamos a intentarlo de nuevo. Y vamos a revisar a ver otra vez. Y aquí está. Mírenlo acá. Ahora sí lo genero. Listo, si quieres también lo podemos visualizar en la carpeta. Aquí ya no lo genera. Recuerde que esto lo habíamos eliminado. Aquí ya lo generó como tal. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues esto aquí lo podemos abrir. Vamos a abrir con Visual Studio Code. Y lo que nos muestra es precisamente la creación. O sea, genera un query o un archivo .sql con todas las instrucciones relacionadas con la creación de los procedimientos, todas las características de la tabla y de la base de datos como tal. ¿Listo? Esto es importantísimo poder hacerlo, programarlo bien sea dependiendo de la herramienta que se vaya a emplear, o dependiendo del ambiente en el que se va a trabajar, Windows, Oracle, digo Windows, sí también Oracle, porque también hay una distribución de Oracle que sirve para hacer este tipo de tareas puntualmente, no me acuerdo ahorita en qué número va la distribución de Oracle, y también, o Windows como tal, ¿listo? Esta es básicamente la información, ya vimos precisamente pues, que las tablas funcionan, que funcionan de forma correcta. Con esto pues podríamos dar por concluido el ejercicio de la creación de una base de datos desde cero. Reitero, este video solamente cumple un propósito netamente académico. No es un tutorial, por lo que no les puedo dejar los queries en la descripción, sería una descripción larguísima, pero nos orienta precisamente a cómo se tiene que realizar la creación de la base de datos. Primero, recibir el problema, crear un modelo de entidad de relación para identificar conceptualmente qué es lo que se quiere, crear el modelo lógico para poder identificar bien las relaciones y los campos que tienen que ir en cada tabla y luego empezar a crear los queries para hacer la base de datos, hacer las tablas y crear las relaciones de las tablas. Muchísimas gracias.